Nosotros tenemos una capacidad, nuestros ojos, de percibir la radiación electromagnética del espectro visible, que más o menos estaría en la franja de los 400 a los 720 nanómetros. Todo lo que esté por debajo de esa radiación, de ese espectro, es decir, por debajo de 400, se conoce como radiación ultravioleta, que es lo que siempre nos han dicho: oiga, pilas con la radiación ultravioleta, no se expongan, ¿sí? Pero la realidad es que nosotros no podemos percibir esa radiación. No vas a creer que porque aquí no está haciendo el solazo, ahí estamos siendo bombardeados con esta radiación ultravioleta. Nuestro sistema de protección termina siendo la melanina, que es un pigmento que nos da la coloración en nuestra piel, en nuestros ojos, en el cabello. Y resulta que esta melanina tiene la capacidad de servir como una especie de espejo frente a este tipo de radiación ultravioleta, y se estimula precisamente cuando nosotros nos exponemos al sol. Pues por eso se puede broncear, ¿no? Igual que yo, unos con más, otros con menos eficiencia en la tasa de producción de melanina. Pues resulta que como cada molécula tiene una capacidad bien particular de absorber en el espectro, dependiendo si es el espectro visible o en el ultravioleta, o bueno, más allá del visible, entonces existe una técnica que permite no solamente establecer a qué longitud de onda una molécula puede absorber, número uno. Número dos, establecer una relación entre la cantidad de luz miligramos litro para hacer una serie de puntos de curva, también pequeños, menores a 10. O sea, de 10 miligramos paso a 5, paso a 2,5, paso a 2, paso a 1,5, paso a 0,1 y paso al punto 0,4 miligramos sobre litro. Nosotros preparamos una solución patrón, se llama así, solución patrón o solución mala, de una concentración de 10 miligramos sobre litro. A partir de esa solución, comenzamos a hacer una serie de concentraciones pequeñitas. Arrancamos de 5 y terminamos en 0,4 miligramos sobre litro. Siempre vamos a manejar ese tipo de unidades. Se manejan acá en preparación y se manejan también para hacer los cálculos referenciales en la curva. ¿Qué es lo que se va a relacionar? ¿Qué es lo que relaciona? La concentración y la absorbancia de las muestras por colorimetría. Aparte de este reactivo, que es lo que se utiliza como una muestra patrón para una curva estándar, que son 6 puntos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5 y 6. Esta es la referencia, ¿no? Son los 6 puntos. Ese reactivo de Biuret, que es un reactivo que es específico para las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de reactivo, la preparación es una preparación especial. Y eso es lo que van a hacer ustedes y van a consultar y van a decir el porqué en el informe. Los componentes de la mezcla son sulfato cúprico, EDTA, hidróxido de sodio, yoduro de potasio y agua. O sea, todos estos reactivos están disueltos en agua. O sea, el solvente es directamente, no es un solvente distinto, simplemente es agua. Las muestras que vamos a referenciar acá en la curva también son preparadas con agua. Las muestras problema tenemos dos para la curva. También son preparadas con agua. ¿Qué tipo de agua se utiliza? Agua destilada, que es lo que tenemos acá en el laboratorio para docencia. También se prepara con agua desionizada, que sería mejor, pero en este caso, por términos también económicos, se utiliza el agua destilada. ¿Listo? Entonces, les presento la preparación del reactivo de Biuret, que ustedes van a consultar para qué sirve y cuál es la preparación específica que tiene. ¿Me pueden decir si hay alguno que tiene alguna dificultad visual de qué color es el reactivo? ¿Todo lo vemos igual? El reactivo es azul. Las concentraciones que tiene la muestra, va a haber variación de qué. ¿Quién me contesta? Variación de color. Entonces, de la menos concentrada a la más concentrada. Al ojo de ustedes, ¿esta es igual a esta? No. ¿Ven variación de color? Sí. Sí, listo. ¿Qué esperan ver? Entonces, vamos ahora, el siguiente paso
de esta preparación seriada, si tengo una muestra, preparamos una solución madre, no la saqué. Y no la puedo sacar por el hecho de que se me va a dañar. Entonces no la saqué. Entonces vamos a hacer de cuenta que acá tengo el frasquito de la de 10 miligramos por litro. Y comienzo a hacer series, los cálculos de esta curva los va a tener en cuenta el profesor para lo que ustedes van a presentar en el informe. Entonces, a partir de esta, por volúmenes y concentraciones solicitados de la curva, comienzo a hacer cálculos para preparar de una de 10 a una de 5 en volumen de 10. Aquí va a ser menor, acá va a ser menor porque es una concentración 2.5, 2, 1.5 miligramos, 1 y 0.4. O sea, el mismo volumen de aforo, ¿no? 10 mililitros, lo que les había explicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ejercicio de espectrofotometría solicita de que en el momento de servir la curva se requiere el mismo volumen de la muestra por el mismo volumen del reactivo. En este caso, vamos a utilizar 2 mililitros del reactivo por 2 mililitros de cada muestra. Lo vamos a servir en tubos de ensayo, cada muestra, una por una, con orden. El ejercicio, como es netamente demostrativo, en el momento cuando ustedes vayan a trabajar esto, o en la que necesitan también con grupos, pero también contamos solamente con un equipo. Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a servir en la referencia. Después de que servimos la referencia, en cuanto a cada muestra, vamos a intervenir o vamos a interpolar la curva con otras dos muestras problema. La vamos a llamar A, muestra A y muestra B. ¿Listo? ¿Tiene una muestra del uno? Sí, profe. Sí, bueno. Jennifer, para que la pagues de una vez. Por lo general siempre se utilizan, se busca siempre tener el material con mayor exactitud en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de volumetría. En este caso nosotros contamos con pipetas graduadas y estas son las más cercanas a la que podemos utilizar de acuerdo a las necesidades que tenemos, o simplemente el laboratorista se acomoda a las necesidades que hayan o con lo que se puede contar. En este caso contaríamos con esta pipeta de volumen de 2 mililitros. Lo más acertado posible sería de que nosotros utilizáramos pipetas más pequeñas, por ejemplo como de 1 mililitro o de 0.5 en este caso para tener puntos. También se tiene que contar con peras. Entonces se busca es realizar una medición exacta del volumen y que serían, ¿cuánto sería el volumen? De 2 mililitros. Por 2 mililitros de muestra, 2 mililitros de reactivo. Entonces primero, ¿qué voy a arreglar? ¿Qué voy a agregar? Los 2 mililitros de primero de la muestra problema o del patrón. Entonces continúo con el punto 2. Como les decía Ginette, esta es una prueba cuantitativa. O sea, ir a un curso o en un laboratorio de bioquímica que no haya un espectrofotómetro, pues es que no es un laboratorio de bioquímica, ¿sí? Entonces, muchos de los analitos que se revisan de forma general o con bastante frecuencia tienen que precisamente hacer uso de la espectrofotometría. Una de las más sencillas, bien comenta, es buscar directamente no los cambios en la absorción sobre la muestra, sino que la muestra va a ser sujeta a una reacción química y como producto de la reacción va a haber un cambio en la coloración y esos cambios son estequiométricos. Entonces podemos ver los cambios de la relación concentración-absorción para crear la curva correspondiente. Como bien decía también Ginette, uno de los problemas más complejos del trabajo experimental son los costos de los reactivos.
Entonces, por ejemplo, ahí ese tarro donde lo ve, pues primero no se puede abrir porque pues usted es foco de contaminación. Y como eso es una proteína purificada, pues nomás con que usted le respira ahí encima, lo llena de bacterias y cuando vuelvan a abrir ese tarro, pues ya no hay nada. Se lo tragaron las bacterias y lo que hizo fue un cultivo de bacterias. Entonces, por esa razón, las condiciones hacen que los reactivos sean supremamente costosos. Hay casas comerciales, como en este caso Sigma Aldrich, que es de donde viene este reactivo, que cuando se hace la solicitud, pues esto no es de aquí de Colombia, estos reactivos, pues solamente requieren tercerizar. Y cuando el reactivo llega, cuesta hasta 3 veces más de lo que realmente costaría comprándolo de forma directa. Porque pues en Colombia existen pues empresas que se encargan de importar este tipo de reactivos. Entonces, no sé cuánto puede costar este reactivo. Ese reactivo que hemos hace 2021, y ese entonces la factura estaba por, creo que por 2 o 3 millones de euros. Que a lo que les decía, tener un reactivo de esos para esta práctica, que es una práctica pues de estudiantes de pregrado, pues es una fortuna, porque se invierte muchísimo dinero. Y no solamente estamos hablando del dinero que se invierte para este reactivo en particular, sino los reactivos que se utilizan para preparar el Buret. También tienen que ser grado analítico. Entonces, cuando usted quiere hacer costos de cuánto vale una práctica de estas, pues vale muchísimo dinero, porque a eso se le suma el material, como bien lo comenta Ginette, pues contar con material volumétrico graduado, pues requiere comprar de marcas que usted garantiza que tengan una altísima confianza, sobre todo en su precisión, ¿sí? Porque aún así, insisto, como lo hablábamos la vez pasada con el tema de buffer, siempre va a haber un error humano, siempre. Aún aunque el equipo sea automatizado, siempre hay errores humanos. Pero si a ese error le sumamos entonces el error en la preparación, el error porque el reactivo, usted decía que preparó un reactivo al 100% y resulta que ya el 50% no es eso, sino otra cosa. Entonces, eso hace que la confianza que se tiene en este tipo de pruebas pierda el poder. En un laboratorio que vende servicios, sobre todo de identificación, o sea que son laboratorios de referencia, pues tienen estandarizados estos procesos. Y eso es lo que le cobran a usted una millonada cuando quiere hacer la detección de algo. No, que yo quiero determinar muestra de psicoactivos en la orina. Que yo quiero determinar tal analito. Muchos de ellos, aún en el contexto biomédico, se determinan por espectrofotometría. Entonces, por esa razón, esta técnica es una técnica clásica y coherente en bioquímica. Es de lo más normal que usted sepa hacer una curva de calibración, que pueda establecer la ecuación de la recta, que establezca un espectro, que determine cuál es el pico y que en lo correspondiente avance en la identificación de muestras problemas. Recuerde, la clave de hacer un buen ejercicio en espectrofotometría es que la muestra que usted va a utilizar sea pura. O sea que muchas veces en el laboratorio, antes de proceder con la espectrofotometría, vienen técnicas analíticas para separación de componentes de una mezcla. Porque es posible que hayan artefactos, porque esto que usted quiere medir no es una sustancia pura, sino que tiene otros componentes que generan entonces falsos positivos o falsos negativos. Entonces, la ventaja que tiene esta práctica era por eso, que necesitábamos un reactivo muy puro, para asegurar que haya pues una total coherencia con los resultados que vamos a obtener. Pero eso no sucede en la vida real, ¿no? En la vida real usted tiene una muestra y esa muestra puede tener 100, 200, 300 componentes y muchos de ellos comportarse de forma similar y no necesariamente por eso le está diciendo que el reactivo era tal. Si no se han dado cuenta, por ejemplo, en las pruebas de doping con deportistas que después salen 2 años después diciendo que había sido un falso positivo, un falso positivo. Porque es posible que la persona estaba tomando un medicamento y ese medicamento podía generar una reacción similar. Bueno, entonces ya, así, después de estos infocomerciales. Muchachos, acá voy a agregar un hilo acá. Voy a agregar el reactivo para que vean los cambios de coloración que se presentan.
Estos dos últimos son las muestras problemas, ¿listo? Para que no haya este silencio eterno, tan incómodo, es importante anotar que la reacción que está ocurriendo es una reacción de oxidorreducción. El cobre, que está en estado oxidado, estado más 2, va a pasar a un cobre más 1, y eso da una coloración de cambio en el cobre. Deja de ser azul y ahora queda en un color violeta, no sé si se dan cuenta. ¿Sí? ¿Lo observa o no? Claro, usted entenderá que si la muestra es más concentrada, va a haber más ese cambio. Y también debe entender que la cantidad de cobre que esté presente en el reactivo debe ser el reactivo en exceso. Porque si ya se acabó el cobre del reactivo Biuret y no alcanza a ver el total de cambio en la tonalidad, no vamos a ver el serial de los diferentes colores violeta de menor concentración de proteína hacia la mayor. Entonces debemos asegurar que el reactivo esté sobresaturado en cobre, o sea que haya suficiente cobre para que todo el cobre tenga la oportunidad de que ocurra este cambio de oxidorreducción. Entonces pasa de un estado cúprico a un estado cuproso, o sea, una reacción de reducción del ion cobre. ¿Sí se ven los cambios o no? Sí, ¿Y sí se ve serial? Sí, ¿no? Chévere. 4, 5, 6. Ahí ve. A, B. ¿Claro como el agua? La rotulación aquí es clave, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago esto en el laboratorio, no me gusta que nadie me esté hablando ahí encima, que me confundo y me da mal genio. Horrible, que me confundo. Y si usted está colocando un tubo y no sabe cuál era y después no le colocó el número y me debe volver a empezar de cero, ¿eh? No, ni colchidas. Claro, ustedes entenderán que ahora en este tubo, cada uno de esos tubos, imagínense la cantidad de analitos que hay ahí. ¿Sí me entienden? Porque el reactivo de Biuret tenía una cantidad de cosas, pero también estaba la proteína, y la proteína estaba disuelta. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Solamente la proteína. Entonces, por eso es importante el blanco, que es restar toda la absorbancia de todo el resto, sin el analito que usted realmente necesita para que obtengamos el puro, ¿no? Como cuando usted hace una inversión, ¿no? Invirtió 2.000, pero dígame cuál es la ganancia, pues tiene que restar lo que eventualmente hubo en gastos, y ahí se sabe que le quedó. Igualito acá. La absorbancia le puede dar 20, pero tiene que descontar los 10 que le daba todo el resto de analitos, y lo que queda sí es lo que nos interesa. Bueno, listo. Entonces, ahora con respecto al espectrofotómetro. Entonces, la idea es que pues, se puedan hacer desde acá, unos acá afuera, otros aquí a un ladito, porque como se van a hacer a este lado, pues no logran ver, ¿no? Sobre el manejo del espectrofotómetro. Entonces, algunos se alcanzan a hacer acá y otros eventualmente podemos hacernos aquí adelante. Entren pues. Pueden hacerse un poquito de bien. Santiago, estás muy enfrente. Oigan, ¿por qué por la otra venga mezclado? Entonces, vea, con respecto al espectrofotómetro, que hoy en la clase pues vamos a ver el funcionamiento en detalle. El espectrofotómetro pues tiene unas complejidades en su programación, en su display, en lo que corresponde, que ahorita ya nos van a contar cómo se marca esto, pero, escuchamos allá atrás, pero digamos que lo más delicado en el manejo ya del operador tiene que ver la celda de cuarzo, que es la que en este momento está limpiando Ginette. ¿Qué pasa con esta celda? Pues como es de cuarzo, primero pues vale también otro gorro de plata. Entonces la celda tiene una parte que es corrugada, donde usted puede tocarla, como lo está haciendo Ginette, y hay otros dos laterales que es por donde va a pasar el haz de luz. Si pues le colocas tu guante y tus huellas ahí, pues obviamente también va a alterar, porque pues le colocó usted mancha de lo que sea a esa celdilla. Si eso le llega a rayar, pues tampoco ya no sirve. Entonces el manejo, por eso en la parte de espectrofotometría requiere
de una persona que tenga experiencia en espectrofotometría para hacer no solamente manipulación de las muestras, porque todo lo anterior quedó súper, pero si aquí baila en barra y coloca lo que no es o en el orden que no es, o no programa lo que corresponde, pues no va a obtener lo que necesita. Entonces, ¿qué es lo interesante? Ya tenemos preparado lo que vamos a leer, número 1. Número 2, nos interesa un espectro de absorción, que es determinar la longitud de onda a la cual vamos a leer el analito. Número 2, necesitamos hacer la curva de calibración, para eso tenemos 6 diluciones seriadas del analito en concentración conocida. Y número 3, determinar la muestra de la concentración de una muestra problema, que en ese caso tenemos 2 muestras problema. Entonces vamos a ahora sí entrar en el detalle. ¿Por qué también es caro este tipo de prácticas? Aparte de todo el escenario de reactivos y demás, pues resulta que el equipo pues vale otra millonada, pero aparte de eso, el software que permite el manejo del equipo, pues también vale otra millonada. Y a eso se le suma pues los mantenimientos del equipo, el cambio del software por actualización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, adelante. Bueno, muchachos, les presento el espectrofotómetro. ¿Listo? Entonces acá consta de un carro. Este carro nomás tiene solamente un puesto. Entonces tenemos que hacer la lectura con una sola celda. ¿Listo? Entonces acá lo que hice fue agregarle agua. ¿Por qué agua? El blanco. Para calibrar. Es el blanco, sí. ¿Pero por qué agua? Porque como el blanco calibra el espectrófotómetro. No, si fuera con etanol. Para tener un punto de referencia. Sí, pero si fuera con etanol. O sea, porque el blanco es agua y no otra sustancia. La pureza que tiene. Se acaba de estirar también, como está diluyendo. Porque se acuerda que les había comentado que la solución patrón la preparé con agua. Y también preparé con agua también las muestras. Todo está preparado con agua, fríamente calculado con agua. Entonces, si yo hubiese preparado con etanol, ¿cuál? Agua o etanol. Etanol. ¿Listo? Entonces, por eso la celda es de cuarzo, para que sea un material resistente a todo tipo de solvente. Si manejo una cubeta o una celda plástica y le agrego un solvente que tenga reacción con el plástico, ¿qué pasa? La va a dañar. Entonces, eso es lo que hace que esto sea costoso. Para manejar cualquier tipo de sustancia que no pueda afectar el cuarzo, que es un material bastante costoso, es por eso. Entonces tengan en cuenta eso. Dependiendo de la preparación o el estudio que ustedes vayan a hacer, así mismo se maneja todo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a manejar el blanco. Les presento, este es el software que se maneja con el equipo, es Vision Live. Entonces acá es donde se hacen las curvas de calibración en modo de cuantificación. ¿Listo? Entonces ya está en modo, ya está presentando como nuevo método que se va a estandarizar la curva. Entonces empezamos con el blanco. Al lado superior izquierdo es donde se referencia la observancia del agua. ¿Cuál es la observancia? Observancia del agua. 545. Absorbancia del agua. Cero. Sí. ¿Qué es 545? Es la longitud indicada para realizar la curva de calibración con respecto a la proteína, al suero de la albúmina bovina. Entonces ustedes van a decir, ¿pero por qué 545? Entonces ahí es donde ustedes van a hacer la consulta del espectro. ¿Cuál es la coloración a esa longitud de onda del UV visible? Entonces tengan en cuenta el colorcito que están viendo acá, ¿listo? Entonces, pasamos del blanco y pasamos al punto 1. Más o menos el volumen que maneja las celdas son de 3 a 4 mililitros.
Si tú le tomas ahí, esa no es porque ella ya sacó la celda. Entonces el equipo está constantemente emitiendo. Es esto. Ah, son estas de acá. Mira que ella cambia porque ella ya sacó la celda. Igual los datos quedan al final y todo. Al final sale todo. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Ustedes de qué programa son? Muchachos, les presento la curva de calibración, referencia a 6 puntos. ¿Todo la ven? ¿Y acá sí? ¿Ya salió la curva? Sí. Sí, profe, ya salió. Hey, compañerito, todos necesitamos fotos. Un momentico, entonces ahorita cuando tome la foto para que la comparta con el resto, la tomen bien de frente. Los puntos son los valores reales, ¿no? Y lo que hacemos es a través de un sistema que generalmente es por mínimos cuadrados, establecer pues qué tanto esos puntos se aproximan a algún comportamiento. En este caso un comportamiento lineal, establecido por la ecuación general de la recta, y igual a mx más b, donde y es la variable independiente, x es la variable dependiente, m es la... Estoy hablando ahí atrás. M es la pendiente de la recta. Entonces hay dos valores aquí importantes. Uno de ellos es el coeficiente de correlación, que voy a explicar ahorita más adelante. Ustedes lo van a hacer manual en el quiz, ¿no? Van a tener que hacer todo. Entonces voy a explicar hoy todos los, claro, y se van, explico toda esa parte y ustedes tienen que hacer este mismo ejercicio, ¿no? Y van a confirmar que estos puntos, por eso es importante que lleven la foto de las concentraciones y de los valores de absorbancia, porque hoy lo tienen que hacer manual y demostrar que sí da esta ecuación de la recta, ¿no? Entonces, es todo un proceso, lo que pasa es que aquí se hace pues a todas, ¿no? Ya salió. Y ya la última parte es utilizar
Generalmente, valores entre más cercanos a 1, el coeficiente de correlación lineal establece pues que la tendencia tiende a ser entre las dos variables lineal. Entonces, pues le da un nivel de confianza a la hora de. ¿Listo? Todo eso, por eso insisto, que ¿por qué no me da aquí 0.999999? Bueno, ya lo explico yo hace un momento. Solamente el uso de pipetas, por ejemplo, para las concentraciones, ahí ya hay un error sumado. ¿Está claro? La calibración también del equipo, las muestras, los valores de referencia, o sea que hay una cantidad de elementos que van a jugar a favor o en contra. A veces hasta la homogenización antes de tomar la muestra para poderla medir, todo eso termina siendo como el detalle, como usted dice, en esta pastelería sabe tan rico el pan y tiene los mismos elementos, pero en esa sabe más rico y el proveedor es el mismo. Entonces, igual pasa acá con el nivel de detalle en la ecuación, pero pues lo chévere es que tener 6 puntos nos da un alto nivel de confianza sobre esa ecuación de la recta. Entonces, vamos a proceder a leer las muestras, ¿sí? Finalmente. Bueno, hagamos. Y se midió a 545, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno, listo. ¿Alguien ya le tomó foto? Así que le doy una foto bien central, ¿no? Que salga todos los ¿Quién la datos. ¿Quién le va toma? a tomar la foto para que la Con los comparta? datos, la ecuación y eso. Que se vea acá la ecuación de la recta. Acá teníamos que dar la respuesta. Lo importante es que sepan antes de salir. Pero ya acá ellos no pueden ver esto, que es los resultados, porque eso está vinculado con esto. Solo darle la información. Sí, solo los datos. Acá está. Sería esto. Muchachos, por favor, atentos. Acá dice 1-1, pero entonces es muestra A, muestra B. Estos son los datos de las muestras. Tómale foto para que calculen. ¿Ya? Lo que ustedes van a hallar. Lo que ustedes tienen que calcular. Así como Se está sonriendo mucho. Ella ya se los memorizó. Esto es fácil. Ojalá. Listo. ¿Alguna pregunta? Sus nombres. Completo. Para los agradecimientos de la información. Laboratorios de química. El profesor dice que coloquemos los nombres. Nombre y código, nombre de los papás. Acta de nacimiento. Cédula. Gracias, un laboratorio de química. Listo, muchachos.